En este video vamos a utilizar Entity Framework Core 3.1 para realizar queries espaciales a una base de datos de SQL Server para determinar cuáles son los restaurantes más cercanos a nuestra ubicación actual. Vamos a empezar con una introducción acerca de qué son los datos espaciales. Los datos espaciales se refieren a información precisa acerca de la ubicación de lugares. En nuestro caso, nos interesa la ubicación de lugares en nuestro planeta Tierra. Cuando hablamos de queries espaciales o consultas espaciales, nos referimos a consultas que podemos hacer a bases de datos que contienen datos espaciales. Algunos ejemplos de una consulta espacial sería: ¿cuáles son los restaurantes más cercanos a mi posición actual? ¿Qué lugares turísticos se encuentran a un radio de 3 kilómetros de mi ubicación actual? Para utilizar queries espaciales con Entity Framework Core nos auxiliaremos de una librería llamada Net Topology Suite. Vamos entonces a realizar nuestro ejemplo. Estamos en Visual Studio 2019 y yo voy a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a hacer de .NET Core, una aplicación de consola, para poder concentrarnos en la parte de los queries, pero claro está que lo que aprendamos en este video es completamente aplicable para tus proyectos de ASP.NET Core, Xamarin, entre otros. Vamos a decir Entity Framework Core Queries Espaciales y vamos a presionar Enter, y con eso vamos a tener nuestra aplicación de consola. Como te decía, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aplicación sencilla que nos va a permitir hacer queries espaciales a una base de datos de SQL Server, especialmente para averiguar cuáles son los restaurantes más cercanos a una ubicación dada. Para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a instalar Entity Framework Core. Vamos a venir acá y vamos a hacer clic derecho, Manage NuGet Packages, y como te decía vamos a utilizar SQL Server, por tanto yo voy a utilizar Microsoft.entityframeworkcore.sql Server. Le vamos a dar clic acá, fíjate que yo voy a utilizar la versión 3.1 y le vamos a dar a instalar. Ya se ha instalado y ahora también vamos a instalar esta librería que tenemos acá, Microsoft Entity Framework Core SQL Server Net Topology Suite. Como te decía, con Net Topology Suite vamos a poder realizar queries espaciales desde Entity Framework Core. Así que, como vamos a utilizar SQL Server como proveedor de base de datos, yo tengo que utilizar esta librería SQL Server.Net Topology Suite y le vamos a dar a instalar también. Aceptar y ya se ha instalado. Como yo voy a utilizar Visual Studio para realizar las migraciones, yo necesito este paquete, Tools, pero si tú vas a utilizar el .NET CLI, tú debes de instalar Microsoft Entity Framework Core.design. En mi caso, yo voy a utilizar Tools. Vamos a instalar este también, aceptar. Y finalmente, solamente por fines didácticos, vamos a instalar Microsoft Extensions Login Console. Esto porque yo quiero que los queries me salgan en consola para que así podamos estudiarlos. Y ya eso es todo de este lado. Ya podemos cerrar acá y vamos a venir hacia nuestra solución y vamos a crear una nueva clase que va a ser un DBContext. Así que yo voy a decir nueva clase, application DBContext, y yo lo que voy a hacer es que la voy a hacer pública. Vamos a heredar de DBContext, vamos a traer el namespace de Entity Framework Core y vamos a hacer las configuraciones básicas para que Entity Framework Core trabaje con SQL Server y que utilice el Net Topology Suite. Para eso vamos a decir override on configuring. Claro está que si tú utilizas ASP.NET Core, esta configuración va a ir en la clase Startup. Nosotros vamos a decir options builder use SQL Server y podemos colocar acá un connection string, data source punto, initial catalog puede ser, y score espacial, que sería el nombre de mi base de datos, y integrated security igual a verdadero. Y para configurar el Net Topology Suite debemos hacer lo siguiente. Vamos a decir expresión lambda use Net Topology Suite. Y ahora vamos a decir enable sensitive data logging. Esto, como te decía, solamente para que podamos ver toda la información relacionada con los queries en la consola. En producción tú no quieres hacer esto, el enable sensitive data logging. Y aquí vamos a decir my logger factory. Y vamos a quitar esto de acá. Y vamos a crear este logger factory aquí debajo. Y ya con eso vamos a tener que todos los queries nos van a salir en la consola. Y claro, tenemos que traer este namespace. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro modelo de restaurantes. Para eso yo voy a venir acá y voy a crear una nueva clase. Vamos a decir clase restaurante, porque queremos tener un listado de restaurantes a los cuales hacerles queries. Y vamos a decir ID. Cada restaurante va a tener un ID, va a tener un nombre. Solamente por comodidad vamos a colocarle una ciudad y
vamos a colocar también la ubicación del restaurante. ¿Cómo podemos almacenar una ubicación? ¿Qué tipo de dato vamos a utilizar? Pues utilizaremos punto. Vamos a decir prop point y yo voy a decir control punto y tienes que tener cuidado. Tienes que utilizar using Net Topology Suite Geometries. Vamos a darle enter y ya con eso vamos a poder guardar la ubicación del restaurante en este modelo. Esa ubicación va a ser longitud y latitud. Ahora vamos a ir de nuevo al dbContext y vamos a colocar el dbset correspondiente. Vamos a decir dbset restaurante, restaurantes y vamos a colocar data de prueba. Vamos a utilizar el model creating. Vamos a decir override o model creating porque yo quiero utilizar data seeding. Trata de no borrar esta línea de código y ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos lo que se conoce como un Geometry Factory. Con el Geometry Factory, que es un servicio de Net Topology Suite, vamos a poder crear puntos, es decir, ubicaciones geográficas. Para eso yo puedo utilizar el siguiente código y vamos a traer este namespace de acá y como podemos ver, estamos creando un Geometry Factory con el SRID 4326. El SRID o identificador de referencia espacial es un identificador estándar que hace referencia a un sistema de coordenadas concreto. En nuestro caso, el 4326 es el utilizado para las mediciones en el planeta Tierra. Por tanto, tenemos que utilizar este número en particular. Cuando vayamos a SQL Server, veremos que por defecto, cuando utilizamos una variable del tipo geography o geografía, se va a utilizar este mismo SRID. Ahora vamos a utilizar hasData para hacer data seeding en nuestra base de datos. Vamos a decir entity restaurante y vamos a decir hasData y aquí vamos a crear un listado de restaurantes. Yo voy a pegar un pequeño listado de restaurantes que yo he armado. Básicamente yo tengo 4 lugares aquí. Este que es un centro comercial en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, y su ubicación geográfica es esta. Y fíjate algo, fíjate que estamos utilizando coordenadas de longitud y latitud, específicamente en el orden longitud y latitud. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, pues, por ejemplo, en aplicaciones como Google Maps te los presenta en latitud y longitud, es decir, latitud, longitud, y eso te puede confundir a la hora de copiar ese valor y traerlo para acá. Así que siempre toma en cuenta que el orden es longitud y latitud, a pesar de que en Google Maps es al revés. Y como te decía, aquí tenemos 4 lugares, un centro comercial, 2 centros comerciales, un restaurante y un restaurante ubicado en la Ciudad de México. La idea es que yo quiero hacer un ejemplo en el cual yo quiero saber qué restaurante o qué centro comercial es el más cercano a mí y yo quiero filtrar cualquier restaurante que esté muy lejos de mí. Como por ejemplo sería que si yo estoy en Santo Domingo, queremos filtrar este restaurante, pues se encuentra incluso en otro país. Pero la idea es que ya con esto vamos a tener data de prueba en nuestra base de datos. Así que lo siguiente es ir al Package Manager Console. Si no lo encuentras acá, lo puedes ubicar en Tools, NuGet Package Manager Console. Y aquí tú puedes agregar una migración. Vamos a decir Add Migration. Yo le voy a poner Initial de nombre. Vamos a presionar Enter. Y vamos a decir entonces Update Database. Y como podemos ver, ya el proceso se ha realizado. Así que ahora yo puedo ir hacia SQL Server Management Studio. Yo puedo venir acá y le puedo dar a refrescar. Y aquí tenemos nuestra base de datos EF Core espacial. Si expandimos acá, podemos hacer queries a esta base de datos. Yo puedo decir Select from Restaurantes. Y vamos a ver que me salen mis 4 restaurantes. Sin embargo, podemos ver que la ubicación es un poquito difícil de leer. De esta manera, podemos ayudarnos haciendo lo siguiente. Vamos a decir nombre, ciudad, y a mí me gusta decir ubicación to string. Y de esta manera vamos a tener el punto en sus coordenadas de longitud y latitud. Claro, aunque esto no dice mucho, pero es un avance. Ahora, yo quiero que practiquemos un poco lo que vamos a hacer en nuestra aplicación, pero quiero que lo practiquemos acá. Lo primero que quiero que hagamos es medir la distancia entre 2 puntos. Para eso necesitamos algún punto de referencia. Por ejemplo, yo puedo venir hacia Google Maps y yo voy a venir para acá, yo voy a venir para acá y aquí yo tengo el centro comercial Agora Mall y yo lo que voy a hacer es que yo voy a decir que mi ubicación es esta. Vamos a hacer clic acá y aquí me sale mi ubicación, mi supuesta ubicación. Y aquí yo puedo copiarla. La idea es que yo quiero hacer una prueba en la cual,
se vea que realmente el restaurante más cercano a esta ubicación que yo tenía marcada aquí va a ser Agora Mall, que queda a una sola calle de distancia. Entonces yo voy a venir acá y yo voy a decir declare, vamos a declarar una variable, le vamos a llamar mi ubicación, va a ser del tipo geografía, como te decía, vamos a utilizar geography, y por cierto, si vamos a restaurantes, columnas, vamos a ver que el tipo de dato de ubicación es geografía. Y vamos a venir entonces acá, vamos a decir igual a point, abrimos y cerramos paréntesis y pegamos estos datos. Sin embargo, recuerda que te dije que esto es al revés. Primero va la longitud y luego la latitud. Así que yo tengo que cambiar el orden de los datos enviados por Google Maps. Ahora, luego de acá, yo puedo decir distancia. Vamos a decir entonces ubicación y la fórmula de la distancia es st distance y aquí le pasamos mi ubicación y vamos a poner as distancia y si presionamos F5 vamos a ver que ahora tenemos que Agora Mall se encuentra a unos 300 metros de distancia del punto marcado en el mapa. Sanville se encuentra a 2.8 kilómetros. Esto está en metros. Estos son 300 metros. Estos son 2.865 metros. 1.191 metros. Y aquí hay aproximadamente 3 millones de metros. Claro, porque esto está en otro país incluso. Así que, como podemos ver, nuestros queries están funcionando. Sin embargo, me gustaría ordenar los restaurantes por su distancia, de manera ascendente. De esa manera, así me va a salir primero aquel restaurante que está más cerca y de último el más lejano, lo cual es bastante útil para tus usuarios, de manera que yo puedo decir order by y vamos a copiar esto de acá y vamos a pegarlo acá. Y ahora si yo presiono F5, tenemos que está ordenado de manera ascendente según la distancia. Sin embargo, me está saliendo el restaurante de Ciudad de México, pero a mí no me gustaría que me salga porque está demasiado lejos, está a 3 millones de metros de distancia, lo cual no es útil para un usuario. Por lo tanto, nosotros queremos aplicar un filtro. Vamos a decir entonces where, vamos a pegar esto y vamos a decir donde la distancia sea menor o igual, digamos a 2000 metros, es decir, a 2 kilómetros. Solamente me van a salir los restaurantes que estén a menos de 2 kilómetros de distancia, a una distancia menor o igual a 2 kilómetros de distancia. Y como podemos ver, aquí tenemos que los únicos restaurantes que cumplen con esa condición son Agora y Adrian Tropical, que se encuentran ambos en la misma avenida Lincoln, en la cual yo acabo de señalar un punto en Google Maps. Esto mismo que estamos haciendo acá es lo que vamos a hacer con Entity Framework Core. La librería NetTopology Suites me la pone fácil para generar un query como este. Vamos a ir entonces hacia nuestra aplicación y vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar Entity Framework Core para generar queries como los que acabamos de ver. Lo primero que yo necesito es mi ubicación actual, que como sabemos la vamos a tener que hardcodear acá, pero en la vida real esa ubicación va a venir probablemente del dispositivo del usuario, por ejemplo de su celular o de su computadora, si es una aplicación web a la cual le estás pidiendo la ubicación del usuario. Nosotros nos vamos a conformar con hardcodear la ubicación que utilizamos acá. Así que yo voy a venir acá y me voy a llevar esto y vamos a venir acá, lo vamos a colocar como un comentario y vamos a crear un punto. Para crear un punto, como vimos hace un momento, tenemos que decir var mi ubicación igual geometry factory create point new coordinate y traemos este namespace y tenemos que pasar primero la longitud, que es esta, y luego la latitud, que es esta que tenemos acá. Y podemos borrar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el dbContext para poder hacer un query sobre nuestra tabla de restaurantes. Vamos a decir context igual new application dbContext. Y vamos a empezar sencillo. Vamos a decir var restaurantes igual a context.restaurantes to list. Vamos a decir to list. Y vamos a traer este namespace de system link queue. Y yo puedo presionar esto acá. Y podemos presionar F5 y vamos a ver que efectivamente se nos traen los 4 restaurantes. Como podemos ver, tenemos 4 restaurantes y si venimos a la consola, vamos a ver que efectivamente estamos haciendo un select hacia la tabla de restaurantes. Eso está bien, sin embargo, queremos hacer más. Lo primero que queremos hacer entonces es realizar un ordenamiento según la distancia de mi ubicación actual hacia el restaurante.
Para eso, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a decir for each, yo voy a escribir en la consola cada restaurante para que podamos visualizar rápidamente el resultado del query. Yo voy a decir console writeLine, restaurante nombre de tal ciudad. Y vamos a colocar también aquí console writeLine, un espacio para que se visualice mejor. Y ahora, como te decía, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar primero un order by. Vamos a decir order by y yo puedo decir x punto, ubicación, distancia y podemos pasarle como parámetro mi ubicación. De esta manera se va a ordenar de manera ascendente según la distancia de mi ubicación hacia el restaurante. Podemos presionar control F5 para ver esto. Y como podemos ver tenemos Ágora, Adrian Tropical, San Bill y restaurante El Cardenal de Ciudad de México. Así que, como podemos ver, estamos ordenando según la distancia. Y como podemos ver acá, tenemos un order by, lo cual está muy bien. Sin embargo, ahora quisiéramos saber cuál es la distancia de nosotros hacia el restaurante. Para eso podemos hacer una proyección. Yo voy a decir select y yo voy a crear un tipo anónimo acá. Tú puedes utilizar un view model si lo deseas. Yo voy a decir entonces nombre, ciudad, distancia igual a x ubicación distancia con mi ubicación. Y ya con eso vamos a tener a nuestra disposición la distancia entre mi ubicación actual y el restaurante. Yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá y lo voy a colocar entre paréntesis. Yo voy a decir restaurante.distancia. Tu string es un double, pero a mí no me interesa que me salga. Dice que 300.01234 metros. Yo lo que quiero solamente sería el 300 en este caso, que es más amigable para el usuario, y vamos a decir metros de distancia. Y ahora vamos a presionar control F5 para ver esto. Y como podemos ver acá, ahora tenemos select distancia as distancia y tenemos aquí la distancia hacia Agora Mall sería 301 metros, la distancia hacia Adrian Tropical sería 1100 metros, 2800 metros y hacia la Ciudad de México serían 3 millones de metros. Muy bien. Ahora lo que queremos hacer es filtrar. No me interesa que me salga el restaurante de la Ciudad de México porque me queda demasiado lejos. Y yo tengo hambre ahora y quiero comer ahora. Así que lo que podemos hacer es utilizar un where, tal como hicimos en SQL Server hace un momento. Podemos decir acá .where y vamos a decir ubicación. Aquí utilizamos una función que se llama isWithinDistance, que quiere decir está dentro de la distancia o que su distancia es menor o igual a un número X que yo le voy a pasar. Entonces yo voy a decir mi ubicación y la distancia. Yo puedo decir, por ejemplo, 2000, es decir, 2000 metros, y por tanto esto me va a traer todos los restaurantes cuya ubicación o cuya distancia sea menor a 2000 metros o 2 kilómetros de mi ubicación actual. Y entonces yo puedo decir control F5, y como podemos ver, ahora aquí tenemos un where, la distancia sea menor a 2000, y eso hace que solamente se me hayan traído dos restaurantes, que son aquellos que tenían una distancia menor a 2000 metros respecto a mi ubicación actual. Así que, como podemos ver, podemos utilizar Entity Framework Core 2.2 en adelante, en este caso utilizamos Entity Framework Core 3.1, para poder realizar consultas espaciales a una base de datos. En nuestro caso lo utilizamos con SQL Server, pero también esta funcionalidad está habilitada para otros motores de bases de datos como Postgres y SQLite.